tardes, amigos. Estamos en una edición más de Contacto Ciudadano. Esta vez nos encontramos en el distrito de San Borja con el general Juan González Sandoval, presidente de la ADOGE. General, ¿cómo está? Bienvenido a Contacto Ciudadano. Bueno, agradeciéndote, mi querida Felicita, digamos, tu visita, ¿no? Realmente me alegra porque sé de la importancia de la comunicación social a través de este medio de comunicación tan importante que realmente estás desarrollando una actividad. General, coméntanos un poquito qué cosa es ADOGE para de repente algunas personas que quieren saber, ¿no? Muy bien. La Asociación de Oficiales Generales, ADOGE es su abreviación, ¿no? Ya, ADOGE. Entonces, es la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. Ya. Bueno, cuyos asociados son los generales en actividad y en retiro, y a su vez esta institución es representativa de la Policía Nacional del Perú en su conjunto, ¿no? Entonces, porque se ha creado inclusive por un mandato, no de una asociación de oficiales, sino por un deseo de que esta institución debe representar los grandes intereses institucionales, y es así que es la convocatoria de un exdirector general y con la aprobación del sector interior es donde nace de esta forma la Asociación de Oficiales Generales, que actualmente lo presido desde el mes de enero. Correcto. General González, coméntenos un poquito, usted con tantos años de experiencia, usted es una persona que lucha por la paz en el Perú, ha combatido en el BRAIN, digamos que es un héroe nacional, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo ve el tema de la inseguridad y el sicariato que nos aqueja a diario en Lima, ¿no? ¿Cuál sería su punto de vista, no? Bueno, este es un tema que lo estamos analizando permanentemente y estamos asistiendo también a una serie de definiciones, y esto es, decimos, a una serie de definiciones, de inquietudes, pero lo lamentable es de que los responsables de lo que es la seguridad ciudadana, llamen las autoridades de gobierno en los niveles de definiciones de las políticas a realizar, lamentablemente, no obstante que el diagnóstico está a la vista, pero no tenemos hasta el momento lo que es un plan estratégico en el corto, mediano y largo plazo, identificando primeramente que el problema ya está ahí. Y el problema está creciendo a diario, ¿no? O sea, pero lo que sucede es, fíjate, ¿no?, que el problema va creciendo, pero, sin embargo, no vemos los objetivos reales frente a este problema. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, en este momento, conociendo que no es un tema solamente policial ni municipal, es un problema estructural, porque hay que definirlo, es un problema multicausal. Entonces, si es multicausal el problema de la inseguridad, entonces quiere decir ¿qué cosa ha fallado? ¿Ha fallado la educación? ¿Ha fallado la nutrición? ¿Ha fallado la ausencia de Estado? ¿Ha fallado la pérdida de autoridad? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Si esto es multicausal, entonces necesariamente se tiene que definir, para combatirlo, tiene que ser multisectorial y que comprometa también a la población y a todas las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, lamentablemente no hay una definición concreta, y entonces cada institución está haciendo lo que puede, ¿no? Pero a esto, si no hay una direccionalidad, porque aquí hay responsables del presidente de la República que está encargado justamente de velar por la paz del país y especialmente por la seguridad de los peruanos. Ya que hablamos del tema de la seguridad, ¿no? Que es, por ejemplo, muchas personas ya como que le están achacando, dicen, ¿no?, la responsabilidad del ministro Urresti solamente el tema de la inseguridad, porque si bien es cierto, el señor tiene toda la voluntad, se ve que quiere trabajar, pero si nos ponemos una mano de corazón y somos realistas, él no va a poder solucionar el tema de la inseguridad. Como usted dice, es un trabajo en conjunto. ¿O usted cree que la responsabilidad solamente recae en él? No, es que lamentablemente lo que está haciendo el general Urresti, ministro del Interior, él está en este momento llenando una expectativa de una población que quiere, bueno, pues digamos, donde él está saliendo como si tipo bombero a informar
lo que hace mucho tiempo la prensa lo informaba, el quehacer diario de la policía. Digamos que un informe diario. Hoy día, Así lunes, estoy haciendo un operativo en La Victoria, mañana me voy a tal sitio, pero no es suficiente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor ministro, no? Claro. Él está haciendo, como decir, reivindicando la labor que hace la policía a diario, capturas, incautaciones de armas, intervenciones por narcotráfico. Entonces, ¿qué hace el ministro? Está una especie de un comunicador social, que no es su función. No es su función. Claro, porque él es más marquetero, más relacionista público, él ¿no? es la autoridad encargada y responsable del planeamiento estratégico para combatir la inseguridad ciudadana en forma integral. Entonces, ¿cree usted o creerá la población que a través de estas simples capturas que se hacen, estamos ya nosotros combatiendo este problema de inseguridad? No, porque el problema estamos definiendo lo que es un problema multicausal y entonces necesariamente nos convoca a respuestas multisectoriales y en forma orgánica y en forma estructural. Si esto, lo que hace el ministro, a mucha gente lo puede gustar, agradar, estar enterado muy bien que la policía sí está trabajando y quien está informando es el señor ministro. Muy bien, pero al señor ministro hay que llamarle también a reflexión, porque esto ya está agotando, ya está cansando y la gente ya se está sintiendo también agotado. Bueno, porque no se está viendo la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Se capturan a los que son los que conducen los vehículos donde se trasladan droga. Se intervienen a los paqueteros, se intervienen los que están con armas. Pero no estamos en este momento informando, no estamos conociendo quiénes están detrás de todo esto. Por ejemplo, en el narcotráfico. En el narcotráfico se tiene que llegar quién es el financista, quién es el que está elaborando la pasta básica, quién es el que está elaborando el clorhidrato de cocaína y cuál es la organización en su conjunto. ¿Ya? Si no estamos solamente frente a lo que llamamos en el argot policial, frente a la captura de los burros, o los que trasladan o los que conducen, pero no estamos frente a los que están haciendo el gran lavado de activos que está destruyendo la estructura económica del país. Pero ¿no cree de repente si llegamos al punto de desarticular esta mafia, porque es una mafia inmensa, de repente podamos llegar, se especula mucho, a las altas esferas de poder, ¿no? Y como que ellos no van a querer que se sepa, ¿no? Porque lamentablemente no estamos juzgando ni afirmando, pero tenemos el caso del congresista León, ¿no? Quien está sindicado de tener vínculos con el narcotráfico, ¿no? Entonces estamos llegando a un momento, como usted dice, que la gente ya está cansada, porque vemos quiénes son nuestros representantes. ¿Cómo es posible que un padre de la patria esté involucrado con los narcos, ¿no? ¿Usted cree qué opinión le merece, no? Bueno, el análisis que usted muy bien lo está realizando, o tiene este gran análisis, y esto es importante, de un periodista con análisis, para que no esté usted también como bombero, con la información que recoge y lleva. Entonces el periodista también es lo que usted está haciendo ahora, con un análisis muy importante. Entonces, estamos llegando a entender qué es lo que está pasando. Si no estamos atacando el problema a fondo, estamos solamente acá protegiendo a lo que muy bien usted lo está definiendo. ¿Dónde están los cuelloduros o dónde están los de cuello y corbata? Muy bien, pero también estamos definiendo que lamentablemente dentro de esta estructura del Estado ya podrido, porque hay que definirlo, Basadre decía quienes gobernaron al país en los 192 años de vida republicana. No, porque si hablamos de corrupción viene de época de Velasco Alvarado. Bueno, no, o sea, viene de muchos años. El tema del Perú, dice Basadre en su libro muy importante, República, y otros libros más que él tiene, dice, ¿no? Lamentablemente a nuestro Perú, durante su vida republicana, vamos a cumplir 2000 años en 2021, o 200 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, han gobernado, dice, 3 extractos sociales. La primera clase de los podridos o corruptos, luego de los congelados o mediocres, la segunda clase,
y la otra de los incendiarios. No se equivocó. Hemos tenido gobernantes del militarismo, del civilismo, también como muy bien lo definen, estamos recogiendo esta definición de un historiador, de un analista, ¿no? Pero también habiendo combatido 16 años el terrorismo, habiendo hablado de cerca con Abimael Guzmán, habiendo hablado de cerca con Polay, y con toda la estructura de Sendero Luminoso en los niveles del Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, y hasta los últimos combatientes, en la misma forma con el MRTA, entonces, ¿qué cosa encontramos? Encontramos que doctrinariamente Sendero Luminoso ha recogido también todas estas lacras sociales que se han dado, como lo hizo también el MRTA, que es caldo de cultivo permanente para estas organizaciones que en los años 80 enlutaron al país con más de 25.000 peruanos muertos y más de 35.000 millones en pérdidas materiales. Entonces, lo que pasa que la calidad de políticos que tienen los que conducen nuestro país, entonces están dentro de esas definiciones que claro, no se equivocó Basadre. Así es. Acá quiero resaltar un punto importante, que Abimael Guzmán trabajó muchos años en Huamanga, Ayacucho, en la universidad, y fue un gran catedrático, ¿no? Porque era un hombre inteligente, o sea, no hay que restarle. ¿Y cómo pudo cambiar su ideología y volverse en el primer violador de los derechos humanos, ¿no? Porque en eso se convirtió, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa comercial y me responde un poquito qué opinión le merece ese tema. Bueno amigos, continuamos con el programa. General, estábamos comentando el tema de el cabecilla Abimael Guzmán. ¿Qué opinión le merece al respecto, no? Bueno, efectivamente, hablar de, bueno, pues el conductor de Sendero Luminoso, todos los peruanos y el mundo conoce que fue Abimael Guzmán, un hombre preparado, un hombre que se ha formado dentro del campo de la sociología, del derecho, un catedrático, ¿no?, arequipeño, y que lamentablemente se equivocó, cogió las armas para iniciar una lucha armada en el Perú, no obstante que sus raíces estuvieron en Patria Roja. Y en Patria Roja, muchos de sus conductores, como Rabines y otros, le dijeron a Abimael Guzmán que las condiciones no estaban dadas para la toma del poder, porque primero teníamos que hacer lo que se vio en la experiencia de Mao Zedong en la China, ganar la población, y bueno, recogiendo los grandes problemas que todos conocemos, que lamentablemente a través de la historia no se han resuelto en el Perú. Contradicciones sociales, pobreza, extrema pobreza, injusticia y todos estos aspectos que todos los peruanos conocemos. Entonces, Abimael Guzmán no estuvo de acuerdo, no aceptó lo que en ese momento en un debate se hizo en los años 65-68. Y entonces para él fue más fácil tomar las armas y crear su propia organización, ya que conocemos, porque antes era Partido Comunista Peruano, cuyo iniciador fue Mariátegui con el socialismo, y luego el comunismo. Entonces, pero esto era Partido Comunista Peruano. Entonces luego Abimael Guzmán lo agregó solamente ya no Partido Comunista, sino Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Eso es donde nace doctrinariamente Sendero Luminoso, ya con las definiciones que todos conocemos, que lamentablemente Abimael se equivocó porque las condiciones, según los analistas de Patria Roja, dijeron que no estaban dadas para la toma del poder. Entonces, él quiso acelerar vía la toma del fusil para la toma del poder. Como que quiso coaccionar a la fuerza, ¿no? Eso es, por eso surge, esto es muy importante. Entonces, él lo que conllevó es a subvertir el Estado de Derecho vía el terror, que es el instrumento de la subversión. Violando los derechos humanos. Violando los derechos humanos, y luego de eso, como decíamos, todos los peruanos hemos asistido, ¿no?, a estos actos que necesariamente ningún peruano puede aceptar, la destrucción de la vida o la destrucción de su territorio. Entonces,
Lamentablemente eso es el balance que nosotros tenemos los peruanos, de que una organización que lo hemos puesto en comillas, hordas asesinas, han destruido al país equivocadamente o bajo una doctrina que lamentablemente lo agregaron un aparato militar, ¿no? Y que es como se ha definido, nunca se ha visto en el mundo una organización de estos extremos que hemos tenido en el Perú, criminal, cruel y destructor. Eso es lo que recordamos los peruanos de Abimael Guzmán, que ha conducido lamentablemente a esta horda asesina, porque a través del fusil y de la muerte, del asesinato, como todos los peruanos hemos comprobado, entonces no podemos estar de acuerdo, ni podemos apoyar, ni quisiéramos que mañana surja. Pero lamentablemente estamos viendo que hay una organización de fachada de Sendero Luminoso, muy bien, que todos conocemos muy bien. Entonces, cuando nosotros asistimos y vemos ya esta organización pseudopolítica, porque esta es de fachada, porque inclusive no nos olvidemos que trataron de inscribirlo como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones. Digamos que ellos pretenden tomar el poder como sea. Bueno, entonces, no obstante que pretendieron inscribirlo como partido político, pero encontramos, ¿cuál es su lema? El lema es senderista. ¿Qué cosa es? Marx, Lenin, Mao, pensamiento Gonzalo. Ya, pero ¿cómo podemos explicarnos cómo han podido captar a tantos jóvenes en las universidades? Tenemos la Cantuta, San Marcos, sabemos de muy buena fuente que todavía hay senderistas. Bueno. Hace muchos años entrar a la Cantuta era muy peligroso porque si tú no estabas con el lema de sendero, no eras senderista, te podían matar, ¿no? Pero ¿cómo se explica que todavía haya senderistas infiltrados? Inclusive muchos profesores, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente los peruanos parece que no hemos aprendido la lección. Sendero Luminoso es una organización que tiene un aparato político, tiene un aparato militar y tiene un aparato logístico. Entonces, Sendero no es solamente el aparato terrorista, que es la definición de la subversión, instrumento, terrorismo. Entonces, si Sendero tuvo una estructura orgánica, nos estamos olvidando que Sendero Luminoso no ha muerto, y esto yo le estoy insistiendo en todas las entrevistas. Sendero Luminoso no ha muerto, al extremo que inclusive los que están saliendo en libertad, llámese vía indulto, que salieron en la época de Toledo y en la época de García Sayán, cuando era ministro de Justicia, entonces ninguno de esta gente han renunciado a Sendero Luminoso ni han pedido perdón a este pueblo peruano. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar que Sendero Luminoso está presente orgánica y estructuralmente? Y para poder ingresar en las universidades y no ser capturados por apología del terrorismo, ¿qué es lo que han hecho? Han presentado entonces Movadé como una organización política, pero es de fachada, porque no es política, porque es Sendero encubierto. Y entonces, muy bien en tu análisis, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que se llama la apología y la captación de jóvenes, llámese universidades, llámese sindicatos, jóvenes que realmente han perdido la esperanza de un trabajo, jóvenes que en este momento han perdido inclusive la unidad familiar, y allí está el tema de la inseguridad. Entonces, no nos olvidemos que en los años 80 teníamos asaltos, teníamos secuestros, teníamos robos. ¿Cómo comenzaron estas hordas asesinas? Ellos no se identificaban inicialmente como Sendero ni como el MRTA, ellos se identificaban como delincuentes comunes. Digamos que lo que me está tratando de decir, de que de repente muchas bandas que están operando como supuestos sicarios pueden ser senderistas también. Aquí lo que nosotros tenemos que analizar esto. ¿A quién le conviene que el Perú en la parte de la seguridad se desmorone
y perdamos el principio de autoridad. Estamos llegando a la conclusión, Claro. inclusive estoy leyendo una serie de análisis que están haciendo, bueno, hombres muy estudiosos de la política y la realidad nacional. Dice que en este momento tenemos que definir, hay dos poderes que se dan en un Estado, el poder político y el poder económico. Entonces, en este momento, parece que ya no existe poder político porque no hay conducción del Estado. O sea, ¿Qué es lo que está económico. predominando? El El poder económico vía sicariato, vía lavado de activos, vía minería ilegal, y entonces nos estamos olvidando de, bueno, cuáles de estos instrumentos o estos medios alimentan a estas organizaciones terroristas. No nos olvidemos que Sendero, ¿cómo se alimenta? Cuando hablabas del BRAI. Claro. Sendero Ya se hablamos está del BRAI. alimentando. Se está hablando también del tema de los narcoterroristas, que son los que financian a Movadef, ¿no? Porque, si bien es cierto, sabemos que muchos senderistas están presos, pero viven como reyes en cárceles doradas. Entonces, ¿quién financia eso? Porque no creo que el Estado va a financiar lujos y bollerías a personas que han violado los derechos humanos, ¿no? Que han causado tantas muertes, cuántos niños muertos han dejado, ¿no? Porque sabemos de buena fuente que en el BRAE, si bien es cierto, los narcos se enriquecen, se llevan la plata fácil, pero hay niños pobres, niños que tienen cáncer, chicas que son violadas, chicas que se las llevan los narcos, las prostituyen, ¿y quién vela por los derechos de ellos? Bueno, es un análisis importante. Claro, ¿quién vela por ellos? Mira, entonces, si estamos viendo entonces esto, está sacando solamente una muestra, como muy buena investigadora, una muestra Braille. Pero si yo me voy a Madre de Dios, yo me voy a la selva central, estoy en el Alto Guayaga, estoy acá en la selva de Cajamarca, en la selva de Puerto, en diferentes lugares. No nos olvidemos, si el año 2000 teníamos 29.000 hectáreas de plantación de hoja de coca, y ahora tenemos más de 200.000, me parece, ¿ya? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo está saliendo esta gran cantidad de pasta básica y clorhidrato de cocaína? ¿Quiénes están manejando? Muy bien, qué fácil es hablar narcoterrorismo. Pero si como Estado, como gobierno, yo no he definido hasta ahora esa figura delictiva. El narcoterrorismo en las épocas del 90 se definió narcoterrorismo, narcoterrorista, al que conducía, al que pagaba el terrorismo, como el caso del Vaticano, Chávez Peñarera, cadena perpetua. Muy bien, porque se definió qué cosa era el narcoterrorismo. Porque pagaban cupos para que nos dejen Muy pasar, bien, ¿no? ya, pero en este momento se habla de narcoterrorismo, pero no existe la figura delictiva. Claro, ¿Quién o sea, juzga? claro, usted Le dice hago quién un es la favor, persona que está detrás de eso. le hago un favor a la policía, al fiscal, al Poder Judicial, entonces para que la corrupción continúe. Entonces, miren, ¿a dónde estamos llegando entonces? Miren lo delicado, estamos viendo terrorismo, estamos viendo que el Estado o el gobierno ya no da para darte la seguridad a tus hijos, a tu familia. Ya la inseguridad no está solamente en Lima, la inseguridad está en todos los puntos del país. Mira lo que estás viendo, qué pasó, por decirte, en Timoría, qué pasó en Barranco, qué pasó. Bueno, muy bien, si estamos viendo esto, entonces no nos olvidemos entonces quién aprovecha de todo esto caldo de cultivo que se está dando. Si ya no hay presencia de Estado, estamos hablando ya del punto de vista del punto de vista de un análisis más allá, estamos viendo que en este momento la economía, muy bien. Entonces, ¿quiénes gobiernan? El gran empresario. ¿Quién gobierna? La empresa. ¿Quién gobierna? El que, digamos, hace lobby. Entonces, mira, estamos entrando a cosas muy delicadas. Entonces, la indefinición que se está viendo en este momento ante la ausencia de instituciones que puede estar dado vía partidos políticos. Pero hablamos de partidos políticos cuando encontramos que estos partidos inclusive ya no existe doctrina. Cuando vemos que un partido aprista de ayer que era tan representativo en la parte histórica del país, donde surgieron todos diferentes partidos o diferentes sentimientos que querían gobernar al Perú, pero se alimentaron de la doctrina aprista de lo que quiso don Víctor Raúl. Por ahí agarraron también los de izquierda a Mariátegui, dos líderes que quedaron dentro de la historia del Perú, y un lamentable Abimael Guzmán,
que aparece también con doctrina, pero lamentablemente, erradamente, a través del fusil. Pero ahí, por ejemplo, digamos, como usted dice, ya no existen los grandes líderes políticos, porque lamentablemente, ¿qué estamos viendo en nuestros políticos? Es lamentable ver congresistas involucrados en lavado de activos, congresistas proxenetas. O sea, ¿de qué estamos hablando, general, no? ¿Quiénes nos están gobernando? Alcaldes que son corruptos, pero sin embargo son reelegidos porque el pueblo dice, bueno, pues no, es el que menos habla mejor, o ya nos hemos acostumbrado al dicho que dice, roba, pero hace obras, ¿no? Como que la gente se va resignando, y no me parece justo, porque si vemos, hay mucha pobreza. Si vamos a Caraballo, si vamos a Puente Piedra, si vamos al Agustino, hay pobreza, hay delincuencia, ¿no? Y muchas veces tú preguntas, ese chico no tiene trabajo, pero ¿sabes qué cosa? Se ha vuelto delincuente. Como el otro día me comentaba un profesor en Comas, que había el caso de un chico que no tenía padres y no tenía para comer. Y como no tenía para el pasaje, tenía que irse todos los días en su patineta, ¿no? Y le digo, profesor, ¿y no le parece que ese chico es presa fácil para esos delincuentes avesados que están buscando en las esquinas esos chicos para captarlos? ¿Qué podemos hacer contra eso? Bueno, decíamos que la inseguridad era multicausal, entonces tenemos que comenzar a mirar cómo está la educación, cómo está la familia, entonces, y necesariamente reconstruir este Estado pueblo a través de líderes que necesariamente tengan la identidad nacional, la identidad en su querida patria, y reconstruir con grandes principios y valores. ¿Qué es lo que pasa? Todos los políticos te hablan de valores, pero nadie sabe de dónde vienen los valores cuando hay hogares destruidos. Y muy bien tu análisis cuando me estás hablando de esos niños abandonados, de esos niños que realmente no tienen la posibilidad de ir ni a un colegio. ¿Qué le queda a este muchacho? Mira, ¿ya? O es el vago, o es el captado por los senderistas emeritistas, o es captado por estos secuestradores para darle una propina y se van a convertir en sicarios. Y así poco a poco esto va creciendo, ¿no? Ahí venimos entonces al otro tema importante, el sicariato. Entonces, mira, los sicarios juveniles, ¿no? Nos están presentando a jóvenes de 17, 15, 18 años que están con armas. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién les está alimentando para que ellos tengan que ejecutar o tengan que cometer estos delitos? Pero no solamente eso, pero también estamos viendo que en el colegio un muchacho de 14 años, ¿qué hace con arma de fuego en un colegio? Entonces también se ha perdido lo que es el principio ya de autoridad de los mismos profesores dentro de los colegios. Cuando vemos también profesores que están cayendo en lo que son acosos sexuales. Bueno, en los acosos sexuales. Así es, ¿ya? O también estamos viendo que están permitiendo que vayan a las discotecas, o que no están examinando ni lo que nosotros en mi época se hablaba de los colegiales que se hacían la vaca. Están yendo y no hay un control del colegio. Claro, se van a tomar, se van a drogar. Entonces, la pérdida de autoridad se ha generalizado, y esto es el diagnóstico que tenemos en este momento, sobre lo que hay que trabajar bastante, vía la educación, recordando la educación en tu casa, hogar, que es célula de una sociedad, colegio, interactuando colegios, hogares y este entorno social. Y ojalá en las próximas elecciones gubernamentales podamos tener verdaderos gobernantes, porque los que tenemos realmente ya esto es el otro. Bueno, amigos, fue una edición más de Contacto Ciudadano. Nos despedimos hasta la próxima semana. Estuvimos con el general Juan González Sandoval, presidente de ARGE.